Pues muy buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos a la Iglesia Amor y Gracia. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Antonio Moreno y es una bendición para nosotros el poder compartirles del mensaje de Dios para nuestras vidas. Hola hermanos, buenos días. Gracias por conectarse con nosotros. El deseo de mi corazón es que todos estén bien, recibiendo de todas y cada una de las bendiciones de Dios que nos da día con día. Vamos a hacer una oración para comenzar con la enseñanza de esta mañana y poder también adorar a Dios. Padre Santo, Dios y Salvador, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, mi Dios, porque tú ya estás con nosotros. Señor, para nosotros es un privilegio, Señor, honrarte, Señor, a través, Señor, mi Dios, de esta reunión, de este tiempo. Aquí estamos tus hijos, aquí estamos tus amados. Señor, ayúdanos a glorificar tu nombre como tú te lo mereces, porque tú eres digno de toda gloria, porque tú eres digno de toda adoración. Aquí estamos tus hijos, amados, Señor. Recibe, Señor, nuestro canto. Recibe, Señor, mi Dios, nuestra alabanza. Pero por eso, Señor, también te queremos pedir perdón. Perdónanos. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos perdones de todo aquello, Señor, mi Dios, que no fue bueno delante de ti y delante de los hombres. Señor, limpia nuestras vidas para que podamos, Señor, alabarte con un corazón limpio y puro. Y nuestra alabanza, Señor, llegue a ti como un olor fragante. Señor, aquí está en adoración para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén, A ti Señor. sea la gloria, Padre. Gracias, Dios. Amén, Padre. Gracias, Padre. Adórale con todo tu corazón y con toda tu alma, porque Dios ya está con nosotros. Este es el día del Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Glorificamos, Padre. Muros rodeando estoy. Amén, Señor. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios.
Gracias, Padre, te damos gloria, Así Señor, es, te damos honra, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, Padre. Te damos gloria, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tu misericordia, Señor. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Y satisfaz su mente, no los amó, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu honor y majestad, y lo único que mi alma cantará.
Te damos gracias, Dios, porque nos permites darte, Señor, toda nuestra adoración. Y porque esta mañana, Padre, nos das el privilegio y la oportunidad de una vez más servirte. Amén. Porque tú eres lo más importante. Así es. Solamente tú eres digno, Señor Dios, y nuestra adoración te pertenece. Amén, Señor. Bendice, Señor, la casa y el hogar de cada uno de mis hermanos. Y que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva en la vida de cada uno de ellos. Danos, Señor, a nosotros la guianza y que tu Espíritu, Señor, se mueva conforme a tu voluntad en nuestros corazones. Amén. Gracias, Dios, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Pues, amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Quiero decirles, sean todos bienvenidos. Para mí es una doble bendición el día de hoy, porque no solamente le sirvo a mi Dios, sino que hoy también está mi esposa conmigo para poder compartir de esta palabra y de lo que Dios quiere que todos y cada uno de nosotros escuchemos en este día. Y quiero enfocarme específicamente en lo que es la toma de decisiones, porque qué importante es poder saber tomar decisiones y principalmente que estas decisiones obviamente sean correctas. Mire, cuentan que tiempo atrás acusaron injustamente a una persona de asesinato. El juez encargado de dictar esa sentencia estaba enemistado con el acusado, tenían algunos roces por ahí, pero para dar una buena imagen, una imagen de imparcialidad ante el pueblo, este juez pensó en darle una oportunidad al acusado para que fuera él quien decidiera su suerte, eligiendo entre dos papeles que este juez escribiría, y en uno de ellos pondría la palabra inocente y en otro la palabra culpable. Así que lo escribió, lo dobló y le dio a escoger al acusado precisamente uno de esos papelitos. La sorpresa fue que cuando el acusado tomó ese papel, inmediatamente se lo echó a la boca, se lo tragó y ya no sabía o no había manera de saberlo. Pero obviamente, hermanos, si abríamos el otro papel nos daremos cuenta de cuál habría sido la elección que había tomado esta persona. Y cuando abrieron el papel, vieron que había escrita la palabra culpable. El pueblo pidió, obviamente, que dejaran libre al acusado y el juez de muy mala gana lo tuvo que hacer. Lo que desconocía el pueblo, lo que desconocía el acusado era que el juez, de una manera muy mañosa, había escrito la palabra culpable en las dos papeletas. Ahora, ¿cómo podríamos definir la forma en cómo actuó el acusado? ¿Fue listo o fue sabio al actuar de esta manera? Creo más bien que podríamos decir que fue astuto, que fue hábil, pero no fue sabio en el sentido que enseña la palabra de Dios. Y es que, hermanos, vivimos en un mundo donde abunda la astucia, pero la sabiduría está siendo muy escasa. Cuando la palabra de Dios habla de sabiduría divina, no es algo que se consigue con la acumulación de conocimientos a lo largo de los años. Sabiduría divina no es igual a experiencia. ¿Cómo pues entonces podremos tomar decisiones correctas y por qué estas son realmente importantes? Estas son las preguntas que deberíamos de hacernos todos los días. ¿Y sabes por qué? Porque una decisión buena o una decisión mala marcará tu futuro y la de muchas personas. Imagínate solamente en este escenario. Imagínate que el que inventó la luz o el que inventó la imprenta, el teléfono y todos esos grandes inventos o incluso el internet nunca hubiera decidido hacerlo. O imagínate más íntimo. Imagínate qué pasaría si tu mamá o tu papá o la persona que te crió no hubiera decidido cargar con esa responsabilidad. Sin duda alguna, nuestro futuro sería muy diferente. Así es, tienes mucha razón. La toma de decisiones es muy importante y es aquí donde la ventaja de los que somos hijos de Dios se hace presente. Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos de aprender a tener sabiduría. Pero no una sabiduría de hombre como la del que fue el acusado injustamente, sino una sabiduría de Dios. Así es, amén. Si me gustan acompañar, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Repito, Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Y la palabra de Dios dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. Fíjense, Dios nos recomienda o nos da el consejo que nosotros debemos de tener dos cosas, tener sabiduría e inteligencia. Amén. Eso es precisamente lo que Dios desea, que nosotros
busquemos la sabiduría como un tesoro muy preciado, como algo que realmente vale la pena. Quiero que me acompañe por favor a Proverbios 3 porque es el texto base para la enseñanza de esta mañana. Proverbios 3, del capítulo 3 al verso número 16, que es donde vamos a estar leyendo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado, es decir, doblemente feliz, el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Y ahí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 8 y en el verso número 11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Este texto, hermano, nos habla muy claramente de las ventajas y del valor incalculable e incomparable que existe en la sabiduría. Además de las recompensas que tendremos si es que nosotros verdaderamente buscamos y la encontramos. Así es, y para poder tener un entendimiento más grande con respecto a la importancia de poseer la sabiduría, vamos a ver primeramente a preguntarnos, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es simplemente un conocimiento intelectual ni aún un conocimiento espiritual, sino es la capacidad o habilidad de traducir el conocimiento en hechos en nuestra vida diaria. A ver, la voy a volver a repetir. ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad o habilidad de traducir el conocimiento en hechos en nuestra vida diaria. Así es, amor. La Biblia lo define en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso número 7, como el temor a Dios. Creo que esto lo hemos escuchado ya en muchas ocasiones, el temor a Dios. Pero este concepto de temor no es como el que tú y yo conocemos, sino un respeto reverente hacia el Dios que nos dio la vida. El temor de Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano o a un dictador. No debemos temerle a su ira a menos que temamos al castigo debido a una mala conciencia o a un corazón duro a causa del pecado, como lo dice Pablo en su carta a los romanos, ¿no? Entonces podríamos decir también que tener temor a Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso y que además es el creador de todas las cosas. Así es. Hay que tener un temor reverente hacia Dios. Y claro que sí, estamos en esto, en este mover, en ese sentir de la sabiduría, porque leyendo la Biblia recibimos entendimiento. Leyendo la Biblia recibimos revelación del cielo. Amén. Y vemos que las criaturas celestiales lo adoraron. ¿A quién? A Dios, alrededor de su trono continuamente, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, gritando, santo, 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 incluso cubriendo sus rostros, porque solamente Él es digno de esa adoración. Ahora, ese Dios todopoderoso nos ha llamado por nuestro nombre. ¿Sabes por qué? Porque nos conoce y nos ha llamado para servirle. No nos llamó para estar estáticos en una silla, en una iglesia o en nuestra casa, sino para que le sirvamos. Y Él está obrando en mí, en ti, amor, y en todos los que nos están escuchando, para que podamos ser salvos y para que podamos estar con Él por la eternidad. Esto más bien, debe causar en nosotros que el amor, la gratitud, el respeto, la reverencia crezcan y aumenten cada día, si es que verdaderamente nosotros lo estamos buscando. Así es. Esto que estás diciendo es tan importante porque nos hace tener temor de no pecar en contra de Él. Porque lo que queremos más en este mundo, bueno, al menos yo, es agradarle y honrar su nombre. Si hay algún temor que si debiéramos de tener tú y yo, es tener temor a causarle tristeza o dolor. Porque sabemos tú y yo lo increíblemente miserable que es el pecado. Y cuánto lo odia Dios. Y cuánto le duele cuando pecamos. Esto es sabiduría. Así es. En otras palabras, ¿qué es entonces lo que pide Dios de nosotros? Acompáñame, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus estatutos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Sabes qué, hermano? ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que está pidiendo Dios de ti y de mí? Número 1, que nosotros le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Que andemos en sus caminos, pero también que tú y yo le sirvamos. Exactamente. Y también dice en el libro de Proverbios capítulo 8, verso número 13, que el temor de Jehová es aborrecer, así literal, aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice la Escritura, yo aborrezco. Si queremos entender lo que es la sabiduría, debemos entender primeramente lo que es el tener temor a Dios. Y el tener temor a Dios es, número 1, el tener la debida reverencia y respeto por Él. Y hacer todo lo que esté en nosotros para servirlo, pues finalmente Dios nos llamó para servirle a Él. Así es. Número 2, ¿qué es tener temor a Dios? Es estar enfrente de Él libres de toda mancha y de pecado, que pueda lastimar su corazón, porque Él nos ama, hermanos, pero aborrece el pecado. Así es. Número 3 es estar conscientes. Tener temor a Dios es estar conscientes de que algún día tendremos que dar cuentas de todo lo que pensemos, de todo lo que hablemos, incluso de todo lo que hagamos. Amén. Vamos a ver qué es tener temor en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Repito, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Punto número 4, dice, es ser agradecido ante todo y jamás actuar en contra de su voluntad. Si tú quieres tenerle temor a Dios, respeto a Dios, tú y yo debemos agradecerle a Dios en todo. Aún en medio de esta situación o circunstancia que estamos viviendo a través de esta pandemia y que hemos sufrido porque hemos tenido la pérdida de queridos amigos que han muerto. Pero dice aquí la palabra de Dios que debemos ser agradecidos en todo. ¿Sabes qué, hermano? Dios nunca menosprecia el corazón agradecido y humilde. Así es, hermanos. Tener temor a Dios es no deshonrarlo con nuestras acciones. Amén. Esto asegura que actuemos exactamente con rectitud, con amor y con bondad hacia nuestro prójimo. Si nosotros verdaderamente honramos a Dios, eso va a hacer que nosotros también respetemos a las personas que tenemos a nuestro lado. Así es. Punto número 6. ¿Sabes qué? También tenerle temor a Dios es no cambiar el sentido de las escrituras, tratando de acomodarlas a nuestra conveniencia. Esto es algo muy común cuando tratamos de justificarnos por nuestras malas acciones. Hay muchas personas, aclarando un poquito más este punto o abriendo más este punto, que utilizan la palabra de Dios a su conveniencia. Es que, ¿sabes qué, hermano? La palabra de Dios no la podemos estar cambiando a nuestra forma de pensar. Así es. La palabra de Dios dice que tiene una sola interpretación y la interpretación te la da solamente el Espíritu Santo, ¿cierto? Así es. Tener temor a Dios también es no tomar a la ligera el peso y la importancia del llamado y el ministerio que Dios nos ha dado. Recuerden, hermanos, que todos tenemos un compromiso muy grande con el Señor. Ya lo hablamos anteriormente en los estudios que hemos tenido durante los miércoles. Tenemos un compromiso y el compromiso principal es continuar el trabajo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Veamos otro punto, número 8. ¿Qué es tener temor? Es tener odio y una repulsión por el pecado. Y ¿sabes qué, hermano? Tomar con seriedad todo lo que Dios no le agrada y que además aborrece. Vamos a ver algunas características en el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Mira lo que Dios aborrece. Dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal,
el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. ¡Wow! Todas me impactaron, pero la que más me asombró fue la última que dice el que siembra discordia entre hermanos. Qué gran responsabilidad tenemos tú y yo delante de Dios. Tenemos que tener temor a Dios Padre, de tener cuidado con todas estas características que acabo de mencionar. Todo lo que acabamos de leer es el pecado que Dios aborrece. Así es. Y por último, hermanos, tener temor a Dios es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y además, tener temor a Dios es guardar todos sus mandamientos. Todo esto es el temor a Dios. Y solamente el principio de la sabiduría. Porque la sabiduría que siempre será indispensable para cualquier tarea. La sabiduría siempre será indispensable para cualquier asunto, para cualquier decisión que nosotros debamos de hacer o de tomar. Ahora miremos con más detenimiento por qué es importante la sabiduría. Primeramente porque la sabiduría nos capacita para la vida y para el ministerio. Miren, como por ejemplo lo que le dijo Dios a Moisés. Vayan por favor al libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 3. Y fíjense lo que Dios habla. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Así es. Fíjate, hermano, la vestimenta sacerdotal no era cualquier cosa, no era un ropaje que cualquiera podía hacer. El Señor los llenó con un espíritu de sabiduría, a los que elaboraban los trajes, es decir, a los sastres, de tal manera que los capacitó para tomar la tela, teñirla y luego hacer una hermosa vestidura para el sacerdote Aarón. Así que la sabiduría nos capacita para poder hacer el trabajo de Dios que nos ha encomendado. He aquí, yo soy una de ellas. Yo también, sin la capacidad que Dios nos da, no estaríamos precisamente en este lugar. Mire, también un poco más adelante en el libro de Éxodo, en el capítulo 36, y en el verso número 1 leemos esto. Dice, así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová Dios dio sabiduría e inteligencia para hacer todas las obras del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. La sabiduría es una capacidad brindada solamente por Dios. En este pasaje vemos que Dios le dio una habilidad especial a todas estas personas destinadas únicamente para servir en la obra del santuario. Así que tú y yo hemos sido capacitados por Dios para poder cumplir con el ministerio que Dios nos ha dado. Con esta escritura, hermanos, podríamos confirmar claramente que el Señor nos capacita, que el Señor nos da la sabiduría y la inteligencia, que nos equipa para que podamos hacer la obra de la iglesia. No nos avienta solos. Dios siempre nos equipa y nos capacita, no solamente para hacer el trabajo en la iglesia, sino incluso para poder llevar vidas en victoria en una vida diaria, hermanos. Mire, esta pregunta es muy importante y quiero que todos la analicemos con mucho cuidado. ¿Quiénes son principalmente los que necesitan esta clase de sabiduría? Escuchen nuevamente. ¿Quiénes son principalmente los que necesitan esta clase de sabiduría más que nunca en estos tiempos donde se trata de imponernos todo tipo de ideologías? Y usted sabe a qué le estoy hablando. Todo lo que se está hablando, todo lo que se está probando, todo lo que se está diciendo. Sí. Y que muchas de ellas son completamente contrarias a la voluntad de Dios. Así es. Vamos a ver, el primer grupo que necesita sabiduría son los jóvenes para tomar muchas decisiones que afectarán el resto de su vida. Y yo creo que esta es la primera decisión que ellos tienen que tomar. Acordarse de Dios en los días de su juventud. Así es. Jóvenes, tengan mucho cuidado. La palabra de Dios es muy clara. Acuérdate de Dios en los días de tu juventud antes de que lleguen los días en los cuales tú no vas a tener complacencia. Mire, si usted no toma una buena decisión, joven, tarde que temprano se va a arrepentir de esas malas decisiones. Los que tenemos más experiencia ya pasamos por esto. Tengan mucho cuidado.
El segundo grupo de personas que necesitan urgentemente de la sabiduría, pues son las esposas. Y eso es cierto, hermanos, porque ¿por qué las esposas? Porque ellas tienen que discernir el balance correcto entre agradar a Dios y agradar a su marido. ¿Y qué tan importante es esto, hermana? Nosotras tenemos que tener mucha sabiduría y mucha inteligencia porque nosotros amamos a nuestro esposo. Y hay cosas en las cuales nosotros tenemos que ser sabias para edificar nuestra casa. Amén. Amén. Vamos a ver el tercer grupo. Dice que el tercer grupo son las madres solas y las madres adolescentes que están criando hijos. Ellas incluso necesitan, creo yo, una doble porción todos los días. Sí, perdón, amor, es cierto, ¿eh? Qué importante es que las mamás tengan sabiduría. Y mire, como dice mi esposa, una doble porción de sabiduría, porque qué difícil es criar a los hijos hoy en día, Sí. que se rebelan de todo y nada les gusta y nada les parece. Pero Dios para eso también nos da esa capacidad para poder hacerlo, ¿no? Amén, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Los jovencitos, tanto como los hombres y como las señoritas, también necesitan sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque ellos deben de distinguir cuándo decir sí y cuándo decir no. Eso es sumamente muy importante. Así es, amor. Los jóvenes tienen que aprender a tomar decisiones. No importa la edad que tengan, porque sus decisiones van a marcar su vida. Así que adquieran sabiduría. La palabra de Dios dice, sobre todas las cosas adquiere sabiduría, porque tú tienes que aprender a tomar una decisión y en el momento tienes que saber si decir sí o si decir no. Pero si tienes a la sabiduría, seguramente la decisión que tomen va a ser la más adecuada, la más correcta. Otro de los grupos que necesitan de verdad la sabiduría de Dios son las ancianas y las viudas, para que su vida tenga un propósito que glorifique a Dios. Miren, hermanas, específicamente a las que ya son mayores, Dios tiene que cumplir su propósito en ustedes. Así es. Muchas veces ya se sienten como inútiles, como que ya no tienen nada que hacer. Pero te digo una cosa, la palabra de Dios es muy clara y dice, y las mayores enseñen a las menores. ¿Saben qué? Ustedes tienen la capacidad de transmitir la experiencia hacia las más jóvenes para que no cometan los mismos errores. Así que no tienes excusa para poder servirle a Dios, pero para poder servirle a Dios también necesitas llenarte de esa Amén. sabiduría. ¿Y qué hablar de las mujeres viudas? Piensa muchas veces que ya todo se les acabó y ¿sabe qué, hermanas? No es cierto. Dios tiene un propósito también que cumplir en la vida de cada una de ustedes. ¿Sabes qué, hermana? No hay edad para servir a Dios. Así Dios es. siempre quiere que le sirvamos. ¿Sí, hermanos? Así es. Vamos a ver un quinto grupo. ¿Saben quién necesita sabiduría? Necesitan los hombres de Dios, las cabezas de nuestros hogares. Ellos necesitan más sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos son los que guían nuestras vidas, guían la vida de nuestros hijos, son los que nos dan dirección, son los que nos llevan a las metas, son los que nos llevan a una vida sana y tranquila en nuestros hogares. ¿Sabes qué? También son los que dan la identidad a nuestros hijos. Qué importante es que los hombres o las mujeres que son cabeza en sus hogares adquieran sabiduría. Amén. Si se dan cuenta, todos en general necesitamos sabiduría de Dios, más que nunca ante estos tiempos de desconcierto, para tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos que aumentar el conocimiento y agudizar nuestras capacidades. Así es. La sabiduría agudiza tus capacidades. Mire lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 1, verso número 5. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Mire, hermano, ¿sabe por qué dice esto la palabra de Dios? Porque hay muchas personas que pretenden ya saberlo todo. Pobre de aquellos, de verdad, que sienten que ya no pueden recibir ningún consejo de nadie. Pero la palabra de Dios dice, oirá el sabio. El sabio siempre está en un proceso de aprendizaje. Y no pretendamos conocerlo, saberlo Así todo. es. Porque la misma vida, la misma palabra, la misma enseñanza, el mismo Dios siempre nos va diciendo, necesitas hacer esto, necesitas crecer en sabiduría. Por eso dice la Escritura, oirá el sabio y aumentará el saber. Ahora, hermanos, ¿cuál es la esencia de la sabiduría? Mire, la esencia de la sabiduría es la capacidad de tomar información correcta. No de tomar cualquier información, sino de tomar la información correcta y saber ponerla en práctica para vivir una vida triunfadora que realmente le agrade a Dios. No solamente es conocimiento, conocimiento y conocimiento, porque si tú no aplicas ese conocimiento,
entonces de nada te sirve. Así Necesitamos llevarlo a la práctica, practicarlo, Amén. para que podamos tener una vida que le agrade a Dios Así siempre, ¿no? es. También es importante que sepamos que conocimiento y sabiduría son dos cosas diferentes. Conocimiento es la acumulación de hechos, es decir, lo que tú vas aprendiendo a lo largo de la vida. Y la sabiduría es aplicarla correctamente de tales hechos. Las dos cosas, conocimiento y sabiduría, vienen por tener reverencia a Dios y a su palabra. Si quieres tener conocimiento, lee su palabra. Si quieres ser sabio, aplica ese conocimiento en tu vida. ¿Me puedes repetir nuevamente esa frase, amor? Que está muy interesante. La última. Sí, por favor. Mira, hermano, si quieres tener conocimiento, estudia la palabra. Si quieres ser sabio, aplica el conocimiento en tu vida. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que dice la palabra de Dios? Si realmente tú quieres ser un hombre sabio, primero estudia, lee. Y eso que estás estudiando y leyendo, ponlo en práctica. Amén. No hay otra forma. Eso es sabiduría, el conjunto. El poder tener conocimiento y aplicarlo. Eso es realmente lo que quiere decir la sabiduría. Ahora, queremos leerle una buena porción del capítulo 8 del libro de Proverbios. Digo, para que, ya que no leemos tanto en casa, ¿verdad? Para que reparemos un poco más a profundidad lo que es la sabiduría y cómo esa sabiduría trabaja en todos aquellos que verdaderamente la desean. Porque mire, este pasaje nos da incluso luz de lo que realmente la sabiduría hace, porque lo que quiere es acercarse a nosotros. Voy a comenzar leyendo a partir del verso número 2, Proverbios 8, verso número 2, para que nos acompañe por favor ahí en su Biblia. Dice la Escritura: en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes del oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Mire, la sabiduría consiste específicamente en tener entendimiento. Entendimos lo que hablamos ahorita, es tener entendimiento. La sabiduría es actuar con astucia, pero siempre con inteligencia. La sabiduría además es instrucción. La sabiduría es conocimiento. Y el conocimiento, usted sabe, el conocimiento es poder en nuestras vidas. Así que si tú tienes el conocimiento y al mismo tiempo lo aplicas, la sabiduría va a estar fluyendo en ti, dándote todo lo que tú deseas en este mundo. Amén. Aquí también podemos hacer una nueva pregunta que es muy interesante. ¿Cómo adquirimos entonces la sabiduría de Dios? Número 1, por medio de la disciplina. ¿Sabes qué, hermano? La sabiduría no alcanza a las personas indisciplinadas ni a la persona negligente.
La sabiduría no viene por casualidad, sino que es el producto de una cuidadosa y disciplinada búsqueda cuando nos permitimos que Dios nos instruya y nos amoneste. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama como padre, al hijo a quien quiere. Amén. ¿Sabes qué, hermano? Si verdaderamente tú quieres adquirir sabiduría, tú tienes que entender que parte de la sabiduría es la corrección de Dios. Así es. Y Dios nos da vara. Porque acá dice que Dios castiga al que ama. Y nosotros somos sus hijos. Vamos ahora a Salmos capítulo 90, versículo 12. Dice acá: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros también tenemos que tener una actitud, tenemos que tener un corazón disponible para que Dios nos enseñe. Y la única forma de que Dios nos enseñe es cuando tú y yo escudriñamos su palabra. No hay otra forma. Nosotros tenemos que traer esa sabiduría a nuestro corazón. La segunda situación por la que nosotros podemos adquirir sabiduría es a través de la integridad. Si nosotros, hermanos, no somos íntegros, la sabiduría tampoco va a estar en nuestras vidas. El engaño y el pecado oculto siempre serán un obstáculo, siempre serán una barrera para bloquear el flujo de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Dios conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. A Él no podemos engañarlo. Por eso es que tenemos que buscar el ser íntegros en todo tiempo. Y ser íntegro es ser de una sola pieza. Es ser recto en todo lo que nosotros hagamos, en todos nuestros caminos. Rectitud. Miren lo que dice Proverbios 2:7 al respecto de esto. Dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿A quiénes? A los rectos. A los rectos. No se la va a dar a los que andan en caminos torcidos, a los que andan siempre ocultando las cosas, a los que no son íntegros. Dice la palabra de Dios: Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y esta sabiduría, hermanos, dice la Escritura que es escudo a los que caminan rectamente. No solamente te la da, sino que te protege de todo lo que pueda pasar a tu alrededor. Bueno, ya vimos que adquirimos sabiduría, número 1, que cuando nosotros, tú y yo, tenemos disciplina, número 2, cuando somos íntegros. ¿De qué otra forma podemos adquirir sabiduría? Pidiéndola. ¿Sabes? Si hay algo que Dios jamás te va a negar, es la sabiduría. Porque Dios mismo sabe que sin ella no lograremos hacer lo correcto. No podremos cumplir su propósito y nunca podremos tomar buenas decisiones. Veamos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que estaba pasando o sucediendo aquí en este versículo? Salomón iba a gobernar a un pueblo y lo que pidió fue sabiduría. Y por cuanto pidió sabiduría y no riquezas, Dios lo bendijo con riquezas. Amén. Entonces, lo que a ti y a mí nos conviene es pedirle sabiduría a Dios. Y miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice: si hay alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira, hermano, Dios sabe que nos hace falta sabiduría. Para todo. Pero Él quiere que seamos humildes. ¿Y cómo podemos ser humildes? Pidiéndola. Entonces tú y yo tenemos que ir a Dios en oración y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé esa sabiduría que tanto necesitamos. Yo creo que es importante, hermanos, que entendamos esto. Si tú sientes que necesitas realmente ser sabio para tomar decisiones, lo que tenemos que hacer es, como lo que mencionó mi esposa ahorita en el último punto, es pedírsela a Dios. Salomón lo hizo.
Santiago lo volvió a reafirmar. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Así es. ¿A quién se la tienes que pedir? A A Dios. Dios. Hace un momento dijimos que Dios es el único que puede dar esa sabiduría. Amén. Así que si tú la necesitas, nosotros la necesitamos. Sí, mucho. Para preparar este mensaje nosotros la necesitamos. ¿Y sabe qué? Dios nos dio esa bendición y esa porción que tanto necesitamos para este día. Así que, hermanos, por eso es que estamos hablando de esto, porque todos la necesitamos. Ahora, obviamente, cuando tú adquieres la sabiduría va a traer un resultado. Amén, así es. Por consecuencia, la sabiduría va a traer un resultado a nuestras vidas, porque la sabiduría nos conducirá siempre a lo mejor de Dios. Por eso es que lo que Dios desea es que nosotros adquiramos esa sabiduría, porque esto es lo que Él quiere. Por ejemplo, la sabiduría nos enseña que usted y yo no podremos tener buenos amigos si hablamos de ellos a sus espaldas o si publicamos sus secretos. O si usted y yo les mentimos y somos desleales a ellos. Eso no es tener sabiduría. Y mire lo que dice la Escritura. El consejo de Dios, el consejo que la sabiduría nos da. Vaya a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 18, verso 24. Y esta porción se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Hay quienes parecen amigos. Escuche esto, Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que incluso un mismo hermano. Esa es la amistad. Eso es el consejo que Dios te da. ¿Quieres tener verdaderos amigos? Mantente leal a ellos. Acércate a ellos, no los defraudes, sé uno con ellos, porque eso es el consejo que Dios te está dando. Hermanos, ¿cuántos hemos escuchado esto? No digas de otros las cosas que no querrías que la gente dijera de ti. Aplícalo. ¿Te sabes la regla de oro? Lo que tú quieras que hagan contigo, eso mismo tú tienes que hacer con los demás. Eso, hermanos, es también parte de la sabiduría. La sabiduría también incluso nos guiará en todos los asuntos que tengan que ver, por ejemplo, con el dinero. Usted no se meterá en deudas si no gasta más dinero del que usted está ganando. Una gran cantidad de gente nunca tiene un ministerio fructífero porque piensa que puede llevar adelante un ministerio sin buenos principios de administración. Y déjeme mencionarle esto rápidamente. Los principios de administración que nos habla la Escritura es que primeramente le demos a Dios lo que le corresponde y entonces hagamos la distribución para todos los demás. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios. Y eso tiene que ver con ser sabios. Primeramente Dios y después todo lo demás. Dios incluso se va a encargar de multiplicarlo. Amén. Bueno, pues no es necesario que el Espíritu Santo nos hable con una voz audible para decirnos que no debemos de gastar más dinero del que no ingresa a nuestros hogares. La sabiduría nos dice que seguramente nos vamos a meter en problemas si tú y yo gastamos más de lo que ganamos. Si escuchamos a la sabiduría no nos va a dejar contraer más gastos que no debemos de traer a nuestras vidas. No importa cuán ansiosos podemos estar por realizar cosas. La sabiduría dice que necesitamos tiempo y esperar en Dios hasta que tengamos paz con respecto a qué hacer y qué no hacer. Así es, la sabiduría siempre te va a estar hablando. La sabiduría siempre te va a estar diciendo, mira, por aquí no es, por este lugar es, porque cuando tú adquieres esa sabiduría te va a estar guiando también en tu caminar diario. Me ha costado mucho trabajo aprender a lo largo de los años a decir no a ciertas oportunidades de hablar. A todos. Yo creo que a todos nos ha costado trabajo, ¿verdad? El poder quedarte callado cuando no tienes que hablar. Pero hemos aprendido a lo largo de los años que no es sabio agotarnos tratando de hacer una cantidad enorme de cosas, ya que terminaremos haciendo un trabajo que no tiene calidad. Pero para Dios, hermano, la calidad es más importante que la cantidad. Amén. ¿Sale? No abarquemos más de lo que no podemos hacer. Por favor, hermanos, seamos inteligentes en nuestra forma de caminar, porque Dios lo que quiere es que se lo entregues y que lo que hagas, lo hagas bien. Muchas veces la sabiduría nos guía a decir no a cosas a las que a nosotros nos gustaría decir que sí. Y viceversa, la sabiduría también puede guiarnos a decir sí a algunas cosas de las que nos gustaría decir que no.
Así que seamos muy inteligentes para escuchar el consejo, para escuchar el trabajo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo y a través de la sabiduría para guiarnos en nuestro caminar diario. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 10, verso número 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y dése cuenta, hermano, los problemas siempre se hacen porque siempre estás hablando. Hay personas que no caben en la prudencia, hay personas que no son entendidas de lo que dice la palabra, es que no son sabias en pocas palabras y que hablan y hablan y hablan. ¿Y sabes qué? Dice la Escritura que en las muchas palabras se encuentra el pecado. También en el capítulo 13, verso 16 del mismo libro de Proverbios, también nos habla sobre lo que es ser prudentes. Y mire lo que dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. Es decir, que va tomado de la mano. La prudencia y la sabiduría van tomados de la mano. Dice, mas el necio manifestará siempre necedad. ¿Se ha encontrado con ese tipo de personas que siempre están neciando y deseando, queriendo tener la razón en todo? Bueno, eso es de lo que dice la Escritura. Se la voy a leer esta misma cita bíblica en la versión Palabra de Dios para Todos. Si alguno tiene ahí su dispositivo, búsquelo rápidamente para que no piense que lo estoy hablando yo de mi propia persona, sino es lo que dice la Escritura. Proverbios 13, 16 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la Escritura: el inteligente piensa antes de actuar. Escucha esto, el inteligente piensa antes de actuar. Hermanos, ese es el consejo que Dios te da. No hables a la ligera. Sé inteligente, piensa, madura tus palabras antes de expresarlas porque te pueden traer muchas consecuencias. Y mira lo que dice la Escritura, tal cual se lo voy a leer. Pero el bruto exhibe su ignorancia, porque siempre quieren estar sacando 1000 argumentos para justificar sus actos, para justificar sus hechos. Es 1000 veces mejor quedarse callado y ser inteligente, porque la sabiduría tiene que ver muchas veces con todo esto. Así es. En todas las áreas es muy importante que tú y yo seamos sabios. Por ejemplo, si una amiga me invita a hacer algo que extremadamente es importante para ella y recientemente le he dicho que no varias veces, aunque realmente no quiera aceptar la invitación, sería sabio de mi parte aceptarla si en verdad valoro su amistad y quiero conservarla. Vamos por favor ahora a Proverbios capítulo 4, versículo 8. Amén. Dice la palabra: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. A mí me gustó mucho este versículo, lo voy a volver a repetir. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Saben qué? La sabiduría es nuestra amiga y ella nos ayuda a no vivir lamentándonos. Pienso que la cosa más triste de este mundo debe de ser llegar a la vejez y mirar hacia atrás en mi vida y sentir un profundo pesar por lo que hice o por lo que dejé de hacer. La sabiduría nos ayudará a hacer siempre elecciones con las que nos sentimos más felices por el resto de nuestras vidas. ¿Sabes qué, hermanos? Si tú y yo sabemos tomar buenas decisiones, vamos a ser más felices. Y como dice la palabra, Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Si tú y yo abrazamos la sabiduría, ella nos va a engrandecer y nos va a honrar. Y entonces seremos más felices. Así es, amor. Tenemos que aprender, hermanos, a tomar la sabiduría como algo serio, porque la necesitamos para todo tipo de cosas en nuestra vida. Concluyendo, hermanos, si no tenemos temor de Dios, no tomaremos lo suficientemente serio lo que es el pecado. Las consecuencias del pecado, usted las conoce, son enormes. Cuando hemos sido perdonados por nuestros pecados, según la justicia de Dios, todavía tenemos que cosechar los resultados de haber cometido esos pecados. Por esta razón es que es tan importante que sepamos tomar buenas decisiones, decisiones con sabiduría, decisiones para no equivocarnos en la vida. Así es, ciertamente necesitamos todo esto, ya que la santificación y la libertad del pecado son un proceso que tú y yo estamos pasando. Pero
debemos de tener temor y amor al Dios, a nuestro Dios, por encima de todo. Vamos al libro de Salmos, capítulo 130, versículos 3 y 4. Y a mí me gustó mucho esta versión de TLA, si gustan acompañarme. Dice: si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti, pero tú nos has perdonado. Amén. Por eso mereces nuestra adoración. La voy a volver a leer, hermanos. Si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti, pero tú nos perdonas. Por eso mereces toda nuestra adoración. Amén. Amén. Qué interesante. Es muy importante, hermanos, que entendamos que nadie se va a poder presentar delante de Dios con el pecado en su corazón. Dios nos ha perdonado, y cuando nos perdona, nosotros más que cualquier otra cosa tenemos que vivir agradecidos con Él. Y la sabiduría nos enseña a apartarnos de ese pecado para que vivamos siempre acercándonos a Dios, agradándole a Dios en todo lo que nosotros podemos hacer. Cuando ponemos nuestras palabras y acciones en la balanza del temor divino, entonces nos daremos cuenta que es mucho más importante la sabiduría, la comprensión, la virtud y todo ese tipo de cosas, porque solo a través de esto aprenderemos y haremos la voluntad de Dios. La falta de temor siempre nos llevará a hacer nuestra propia voluntad. Escuchen, lo voy a repetir porque esto es muy importante. La falta de temor siempre nos llevará a tomar o a hacer nuestra propia voluntad. Ser indiferentes hacia Dios nos vuelve tontos y no nos conduce a ningún tipo de crecimiento espiritual. Así, hermanos, yo creo que Dios ha hablado de una manera muy clara. Solo a través de la sabiduría podremos vivir y tomar decisiones correctas. Yo te invito a que tú busques esa sabiduría, a que tú la ames, a que tú la abraces y te enamores de ella. Haz que la sabiduría forme parte de tu caminar diario. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos conduzca a esa sabiduría, que Él nos ponga el querer como el hacer, de buscarla, de amarla, de hallarla, de encontrarla y de abrazarla. Si gustas cerrar tus ojos para poder concentrarte y estar conectados tú y el Espíritu, estar conectados hacia nuestro Padre Celestial. Padre Santo, mi Dios y mi Salvador, te damos gracias por esta palabra. Verdaderamente, Señor mi Dios, es tan importante que tú y yo y todos tengamos, Señor, sabiduría. Tengamos, Señor mi Dios, inteligencia. Señor, ayúdanos. De verdad necesitamos esa sabiduría para conducirnos sabiamente en esta vida. Así es, Dios. Y te queremos pedir perdón también por las veces, Señor mi Dios, que el Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha dicho que debemos de tener esa relación contigo. Tenemos que tener ese tiempo con Dios. Y no lo hemos hecho, hermanos. Y yo te pido que le pidamos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor Jesucristo. Porque si verdaderamente nosotros, Señor mi Dios, quisiéramos abrazarle y amar la sabiduría, seríamos hombres y mujeres sabios y prudentes en nuestro caminar. Pero hoy el Espíritu Santo nos ha enseñado y nos ha instruido de cómo obtener la sabiduría. Y Señor, yo te pido que nos des sabiduría. Danos inteligencia. Danos, Señor mi Dios, de tu palabra. Que cada vez que nosotros leamos tu palabra haya esa revelación y ese entendimiento para que nosotros la hagamos por obra. Y caminar conforme a tus mandamientos. Caminar bajo tus estatutos y tus principios. Bajo, Señor mi Dios, lo que es una autoridad espiritual. Señor, ayúdanos. Verdaderamente necesitamos sabiduría en nuestra persona. Necesitamos sabiduría como padres. Necesitamos sabiduría para servirte. Porque no es cualquiera.
cualquier cosa servirte. Señor mi Dios, te pido, Señor, que pongas en nosotros el anhelo de adquirir cada día sabiduría. Que no pase un día sin que nosotros, Señor, podamos, Señor mi Dios, sentarnos y platicar contigo y dialogar para que tú nos hables a través de tu palabra. Y entender también que es un momento de guardar silencio, para que en ese momento el Espíritu Santo nos hable. Señor, aquí estamos tus hijos. Aquí estamos, Señor mi Dios, la niña de tus ojos. Y Señor, gracias porque yo sé que tú lo vas a hacer. Porque tú sabes bien, Padre, que necesitamos esa sabiduría para que nos vaya bien en la vida. Así es, Dios. Sabes, Señor mi Dios, que necesitamos esa sabiduría para cumplir ese propósito que tú tienes para poder trabajar en tu ministerio. Gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos que se encuentran en su casa. Te pido, Espíritu Santo, que tú toques su corazón, que toques su pensamiento y que les hagas entender que si ellos abrazan la sabiduría, Señor mi Dios, la sabiduría los va a honrar y los va a engrandecer. Y Señor mi Dios, gracias por la palabra del día de hoy, porque yo sé que esta palabra vino de tu presencia, vino de tu corazón. Gracias, Padre, por la vida de mi esposo. Te doy gracias por la oportunidad que nos de poder transmitir tu palabra, de poder dar un poquito de lo mucho que tú nos has dado. De verdad, Señor, te agradecemos por todo el inmenso amor que tú nos has obsequiado, porque es un regalo, Señor. Es un regalo tu amor, porque tú nos diste y nos diste muestras de amor en esa cruz, porque tú nos conquistaste. Nos conquistaste a través de ese derramamiento de sangre y, Señor, dándolo todo a tu Hijo amado. Y te doy gracias porque tú un día pusiste tu mirada preciosa en nuestras vidas y en la vida de mis queridos hermanos. Y yo te pido, Señor, que tú nos fortalezcas en este tiempo, que tú nos levantes, que el que está desanimado lo animes, que el que está caído lo levantes. Señor, tu palabra dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Prueba? ¿La muerte? Nada nos puede separar, porque, Señor Dios, tu amor es tan importante que lo has puesto en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Dios. Pues, amados hermanos, muchas gracias por esta conexión, por este tiempo que se tomaron para escuchar la palabra de Dios, para poder edificar nuestras vidas, para poder edificar nuestro espíritu. Simple y sencillamente, hermanos, seamos sabios. Adquiramos esa sabiduría que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones posibles. Vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Si hay algo que la sabiduría habla a nuestro oído, es el que seamos también buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Recuerden, nosotros solamente somos mayordomos en las manos de Dios. Solamente somos administradores de los recursos que Dios nos da. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el verso número 10, usted lo conoce perfectamente, dice la palabra de Dios: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Amén. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que, hermanos, si tú quieres ser sabio realmente, aprende a escuchar el consejo. La palabra de Dios en su totalidad solamente son consejos para nuestra vida. Y los que los tomemos, encontraremos la bendición de Dios. Cierra tus ojos, toma tu diezmo, toma tu ofrenda ahí en tu lugar. De antemano, gracias por todos los que están haciendo sus aportaciones. Es una bendición la que estamos recibiendo, la que usted está recibiendo principalmente, porque Dios va a multiplicar todo lo que usted siembre. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das como hijos tuyos de darte, Señor, de lo mucho que tú nos das.
por poderte dar, Señor, la ofrenda y el diezmo que sabemos que son tuyas, Padre, y que son la semilla que nosotros echamos en la tierra para poder recibir, Señor, esa cosecha, y no una cosecha cualquiera, sino una cosecha abundante, Padre. Padre Dios, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, en todos los sentidos. Oramos, Señor, por la economía de nuestros hermanos, oramos, Señor, por sus trabajos, oramos, Padre, porque tú los guardes en su entrar y en su salir, Dios. Guárdales, Señor, apártales de todo peligro, de todo accidente, de toda enfermedad, de todo contagio, en el nombre de Jesús. Porque indudablemente tenemos que salir, Padre, para poder traer el pan, Señor, a nuestras casas. Pero yo te pido, Señor, que en todo eso, Señor, podamos ver tu mano, porque tú eres, Señor, el que provee siempre. Gracias porque nunca ha faltado el alimento en casa. Gracias porque tú has puesto, Señor, alimento en nuestro refrigerador, en nuestra alacena, y porque seguimos hasta el día de hoy disfrutando del bien que tú le das a tus hijos. Padre Santo, bendice, Señor, al dador alegre, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Pues, hermanos, estamos terminando ya esta reunión. Los esperamos el día miércoles para que sigamos creciendo en el Señor a través de las enseñanzas, a través de los temas que estamos hablando. El día miércoles a las 9 de la noche tenemos la reunión para que todos se puedan conectar y para que todos estén con nosotros. Por mi parte, estoy agradecido con Dios por haber estado aquí con ustedes. Amén. Pues me dio gusto conectarnos a través de estos medios. Que tengan un bonito domingo, y yo declaro que ustedes serán bendecidos porque buscan a Dios con todo su corazón y con toda su mente. Les bendecimos, hermanos. Reciba saludos de mis hijas también. Que Dios les bendiga a todos.